Juventud con esperanza, un futuro en sus manos. Hola a todos, Dios les bendiga, soy Elizabeth Osuna y en esta gran tarde queremos darle la bienvenida en esta noche ya, siendo las 7 de la tarde, les damos la bienvenida a este programa de Volver a su Diseño, este podcast que hemos diseñado para escucharlos, para estar para ustedes y traerles una reflexión, una palabra que pueda edificar su vida. Y vamos con nuestros compañeros de trabajo. Vamos con Camilita. Dios te bendiga, Cami. Hola Lisa, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos los que se están conectando en este momento. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y que sea de gran bendición el mensaje de hoy. Bueno, Amén. Qué bendición estar aquí nuevamente. Elizabeth hoy es nuestra coordinadora del programa, así que yo estoy seguro que va a ser un programa súper bonito, porque tanto ella se ha preparado como nosotros nos hemos preparado y ya hemos presentado este tiempo delante de Dios, y estoy seguro que cuando salgamos de este lugar vamos a entender el por qué nos conectamos, porque va a ser un tiempo de gran bendición. Así que Amén. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes, Elizabeth. Amén. No, yo sé que va a ser un tiempo de bendición para todos nuestros oyentes. Sé que el Señor va a hablar a través de esta palabra. Hemos entregado, como dijo el hermano Josué, hemos entregado esto porque nosotros no empezamos Volver a su Diseño sin antes hacer una oración para entregar. Primero lo primero. Sí, claro, entregar nuestro programa. Y hoy lo hemos titulado, lo hemos titulado El efecto de nuestras promesas apresuradas. ¿Cuántas veces nos hemos apresurado a hacer una promesa al aire? Una promesa que nosotros quizás sabemos que no la podemos cumplir, pero de todas formas la hacemos. Entonces, yo sé que nos ha pasado a todos. Quizás es algo que humanamente uno hace, sabiendo que o sea, hay versículos de la Biblia que dicen que eso no se debe hacer. Uno debe saber qué es lo que está haciendo. Entonces, hoy nos vamos a basar en una gran historia, una historia hermosa, preciosa. Muy pocos la han escuchado. Es una historia que está escrita en la Biblia y muy pocos la han escuchado. Esta historia la vamos a basar en la historia de Jefté. Ustedes dirán, ¿quién es Jefté? Bueno, Jefté, para que ustedes sepan quién es Jefté, vamos a ir a la Biblia. Y lo podemos encontrar en Jueces 11. Todos los que tengan su Biblia ahí, vamos a ir a Jueces 11. Y en Jueces, del 1, vamos a leer ciertas partes. Dice: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de la mujer de Galad. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Y acaba el segundo capítulo, vamos a basarlo en muchas veces nosotros somos rechazados. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido rechazados por ciertas personas? Muchas veces porque personas que nosotros consideramos que son parte de la familia, parte de nuestra vida, amistades, parejas. Y dice en el segundo capítulo, dice: pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces, este versículo nos muestra que él era rechazado por sus hermanos. Ellos no querían a Jefté, precisamente porque era hijo de una ramera. Muchas veces la gente tiene motivos para juzgarlo a uno, para rechazarlo. Entonces nos damos cuenta de que los hermanos de Jefté no lo querían. Eran medios hermanos y por ser precisamente medios hermanos no lo querían.
Y nos damos de cuenta que muchas veces Dios utiliza lo más, ¿cómo decirlo?, lo menospreciado. Y si vamos a Jueces 11:29, vamos a Jueces 11:29, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad, Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Para nosotros llegar hasta el versículo 29 tenemos que tener un contexto. ¿Cómo les explico? Los grandes del pueblo, los gobernadores, fueron a buscar a Jefté porque el rey de los amovitas quería buscar guerra con ellos porque, según él, habían tomado territorio de ellos. Entonces ellos dijeron, vamos a leer desde el 3, que fue donde quedé. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecesteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: porque esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregaré delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Por este motivo los ancianos fueron a buscar a Jefté, a pesar de que había sido rechazado. Cuando hallaron cierta aflicción, cuando se hallaron en preocupación, fueron a buscar a Jefté, la única persona que ellos creían que podía sacarlos de eso. Y al principio en el capítulo 1 dice: Jefté galadita era esforzado y valeroso. Son cualidades que tenía Jefté. Esto nos hace mostrar que muchas veces Dios utiliza personas que uno menos cree para levantarlos y hacerlos personas esforzadas, personas que sean valiosas. Y vamos a 1 Corintios 1:28. Bueno, pues yo quiero aportar algo ahí. Amén. En cuanto a lo que acabó de leer Elisa, hay dos palabras que no sé si alguno de los que estamos aquí conoce el significado. Una es valeroso. ¿Qué significa ser valeroso? Y yo pues buscaba junto con Josu y no era simplemente de valor, sino de valiente. No era como tú tienes un valor, no. Era más bien de valiente, de la acción de ser valiente. ¿Tú tienes algo más por aportar en cuanto al significado? Vale, pues que cuando se habla de valeroso, lo decías, es la acción de ser valiente y yo puedo ser valiente y enfrentarme a muchas personas, pero queda hasta ahí. Pero el ser valeroso es en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de ser valientes y a lo que íbamos es que no encajona la palabra valeroso en una sola cosa, no, valiente en todas las áreas. Uh-huh. Valeroso es esa persona que a pesar de que quizás sea la menos apta
puede hacerlo porque es valiente y esforzada y confía en Dios, ¿no? Amén. Y la otra es caudillo, que pues significa ser líder. Y ser líder significa... Pues liderar. En este caso cuando vamos a la historia de Jefté, las personas que lo contactan y le dicen necesitamos que seas nuestro caudillo, nuestro líder. En este caso son las mismas personas que en algún momento lo echaron de la casa, ¿no? Que en algún momento dijeron, no te queremos ver aquí, queremos que te vayas. Y es donde se empieza a ver un gran respaldo del propósito y el llamado de Dios para Jefté, que, como dice la Biblia, de lo más vil menospreciado lo saca Dios a cada uno de nosotros y nos pone por cabeza y no por cola, nos pone como luz y sal de este mundo, y eso era Jefté en el momento en el que él se dispuso a enfocarse en Dios. Quizá dijo, bueno, lo voy a hacer, yo sé que cuento con tu respaldo, pero quizás él no midió sus palabras y no dimensionó la grandeza de una promesa ante Dios, ¿no? Yo puedo prometerle una cosa a Elizabeth, puedo prometerle una cosa a Josué, a Camila, puedo decirles, mañana yo a Elizabeth le voy a comprar un carro, mañana a Josué le voy a comprar un avión, a Camila le voy a comprar una cicla, pero quedan simples promesas, y quizás si no las cumplo no pasa nada, sencillamente no pasa nada porque son promesas que quedan en el aire. Pero resulta que las promesas que uno le hace a Dios, esas promesas que uno dice, Dios, si tú haces esto, yo te prometo que haré esto. Dios dice la palabra que es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia, que sí, que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Si nosotros nos comprometemos a algo, pues debemos atenernos a que si no hacemos eso algo, pues en algún momento nos va a costar, incluso nuestra vida puede ser una consecuencia muy grande, y fue lo que le pasó a Jefté. Sí, hay algo que leía Elisa hasta el momento que era lo de ser caudillo, que ellos le decían, sé nuestro líder, sí, prácticamente. Entonces, pues yo soy un poquito, ¿cómo les dijera? Cuando leo la Biblia es como si viera una película. Y entonces yo iba leyendo así la parte de la historia y yo, después de que lo echaron, ahí sí quieren que sea ahí sí líder. vienen a buscarlo. Y yo, esta historia se puso buena. Amén. Y uno se impresiona porque, o sea, si no hubiera pasado eso, no hubieran ido detrás de Jefté, iban detrás de un interés. Muchas veces nos pasa, ¿no creen? Que vienen personas, y a mí a veces me pasa con mi papá, yo sé que a nosotros nos pasa con... Espero que no esté escuchando esto. Es que llega y le dice, papito lindo, ¿Qué quiere? Ya. papito hermoso. ¿Qué necesita? Sí, empieza, ¿qué es lo que quiere? Sí, muchas veces vamos detrás de las personas, o hay personas que vienen detrás de uno buscando un interés, ¿sí? Incluso Elisa, yo lo llevaría también incluso nosotros con nuestra relación con Dios, ¿no? Desafortunadamente vivimos en una sociedad y en un mundo que se acuerda de Dios cuando están mal, ¿sí? Amén. Y le buscan y escuchan en la calle, uy, va a haber un impacto evangelístico en tal cancha, yo voy a ir porque yo estoy pelado, no tengo ni para comprarme una botella de agua, y por allá dicen que si uno cree, uno confía, Dios hace milagros, y resulta que listo, Dios en su misericordia le provee un milagro y le restaura económicamente, le da para comprar lo uno y lo otro, pero cuando Dios abre puertas, pues se olvidan de Dios. Pues gloria a Dios que vayan a los impactos Claro. evangelísticos, ¿no? Pero pues también tenemos que tener en cuenta que esto no es simplemente hoy voy a un impacto evangelístico a ver qué recibo y el resto del año qué. Exacto.
O eso Sí. es como las personas que dicen, uy, voy a ir el domingo porque el domingo, uy, es que el domingo yo no puedo faltar a la iglesia y se vuelven domingueros. Y el esas resto de la hermanas. semana. Exacto. Y resulta que el martes hay discipulado, que el miércoles también hay servicio, que el jueves, que el viernes, que hay oración, que no sé qué más, pero se nos olvidan todo el resto de días y decimos, no, yo voy el domingo porque el domingo van a orar por mi necesidad y Dios, y va a venir un predicador de los United States, me va a hablar y me va a decir, God bless you, money, cash, y yo sí, recibo, pero Amén, amén. Es que no entiendo, pero amén. pero hasta en eso nosotros somos hipócritas con Dios. Amén. Muchas veces porque nos dirigimos a Él y decimos, Dios, yo te prometo que si tú me das esto, yo voy a sacrificar de mi tiempo y voy a orar más, voy a buscar más. Pero resulta que cuando Dios abre esa puerta de bendición y logramos recibir eso, se nos olvidan nuestras promesas con Dios. O bueno, pues también pueden existir las otras personas que pueden estar toda la semana en la iglesia, pero quizás son personas que oran solamente en la iglesia, Exacto. oran solamente en público, pero lo más importante es orar intimidad. en intimidad con Así Dios, es. en Amén. privado. Amén. Y quiero que leamos esta parte que es Jueces 11:10. Ahorita vamos al versículo que 1 Corintios 1:28. Vamos a leer esta parte que me parece muy interesante. Dice Jueces 11:11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Muchas veces, yendo al versículo de 1 Corintios 1:28, dice 1 Corintios 1:28, para ya basarnos en el versículo que acabo de leer. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerse, deshacer lo que es. Amén. Porque Dios no va a escoger, o puede escoger a alguien que tú dices, no, Dios que va a utilizarlo a él. Es un bebedor, es un tomador, es alguien que es de la calle. ¿Cómo Dios va a utilizar a alguien así? Y cuento como parte de testimonio, un hombre era cristiano, ya apartado, se había apartado, y él iba caminando por la calle y él dice que un borracho se le acercó y le dijo, ¿por qué tú, siendo un hijo de Dios, alguien que se paraba en los altares, alguien que hablaba de mi palabra, está caminando por estas calles solo y borracho? Un borracho le Qué decía. confrontación. Uy, no, horrible que imagínense un borracho diciéndole a otro borracho. Ujú. Y, o sea, uno dice, no, que va Dios venía a hablar a través de este hombre. Pero se da cuenta que Dios utiliza, como dice la palabra, lo más vil y menospreciado. Entonces, Jefté era menospreciado por su familia, era menospreciado por los ancianos de su pueblo, era menospreciado por su pueblo. Y acá vemos que Jehová, lo exaltó, porque dice, lo eligió por su caudillo y jefe. Porque Dios lo levantó. Muchas veces no miramos apariencias. Miramos que tiene un traje lindo, que tiene unos zapatos, mejor dicho, viste puro Gucci, Balenciaga. Y creemos que el hombre viste elegante, la mujer viste elegante. Dios utiliza más que lo que puede utilizar a Josué, a Camila, lo que puedo utilizar a mi hermano que está en el máster, ¿sí? Porque muchas veces sí vemos apariencias, muchas veces nos dejamos llevar por apariencias. Y dice en el 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Nos damos de cuenta, estos lugares que acabamos de leer fueron lugares que Jefté pasó porque el Señor lo estaba entrenando
todos estos lugares que él pasó fueron guerras victoriosas que él tuvo, porque el Señor lo estaba entrenando para él poder llegar a los hijos de Amón. Acá vamos a entrar a lo que el punto de este, ¿cómo se le puede decir? De este capítulo, de este podcast. Y para recordarles, vamos a lo último estar haciendo algunas preguntas con nuestros oyentes. El título se llama El efecto de nuestras promesas apresuradas. Y dirán, pero Jefté, ¿qué promesa apresurada tuvo? ¿Por qué nos tienen ahí? Pues les vengo a decir. Vamos a leer del 30 hacia adelante para nosotros poder entender el tema. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Amén. Muchas veces en una emoción carnal, en una emoción, porque somos humanos, nosotros nos dejamos llevar por la carne. En una emoción, Jefté salió de su boca una palabra. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas que Dios no nos está pidiendo? ¿Cuántas veces nos comprometemos? ¿Cuántas veces decimos: Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a hacer 3 días de ayuno? Señor, si tú me ayudas en esta situación, yo voy a... ayúdenme, muchachos. Salir a evangelizar por las calles. Amén. Salir a evangelizar. Y el Señor lo sana, lo que estabas ahorita diciendo, Cami, el Señor lo sana. Pero ¿y en dónde quedó su promesa? ¿En dónde quedó lo que tú le habías prometido a Dios? Porque no es solo hablar, no es solo decir yo voy a hacer, es tomarlo por acciones. Acá en Colombia se dice: menos habla, más acciones. Porque nosotros podemos decirlo, pero llega el momento de hacerlo y ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Jefté se apresuró a prometer algo en lo que él no tenía el conocimiento de lo que podría pasar. Él no tenía el conocimiento de dónde podría pasar y hasta dónde podría llegar su voto. Porque nosotros los humanos somos muy limitados. Nosotros, yo de acá, de la pared, yo no puedo mirar más. Sí, claro. Pero imagínense, acá una frase, se las voy a dejar así. El discernimiento es la luz que evita que la fe tropiece. Jefté creyó con pasión, pero sin discernimiento, y su voto se volvió su herida. La fe sin dirección puede ser peligrosa, y también debemos de entender que el discernimiento no apaga el fuego del corazón, sino que lo guía donde realmente agrada a Dios. La historia de Jefté básicamente puede ser la historia de nosotros también, porque era un hombre que era conocedor de Dios, temía a Dios, y quizá en su momento, por una mala decisión y direccionado por sus emociones, como dicen por ahí, las emociones lo traicionaron y habló de más. Sí, porque Dios nunca... Se apresuró. Dios nunca pidió que él hiciera eso. Sencillamente, yo estoy seguro que con él solo creer, también hubieran salido victoriosos. Amén. Pero resulta y pasa que a veces no medimos nuestras palabras y que si uno hace votos con Dios, es mejor que los cumplas. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra nos habla muy claro en qué. En Eclesiastés 15, Eclesiastés 5, dice la palabra de Dios: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto no sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos.
cumple lo que prometes, dice Dios. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y cierra diciendo el 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las palabras, mas tú teme a Dios. Yo creo que el temor a Dios es lo que nos permite a nosotros dimensionar qué tan grandes son las promesas que uno le hace cuando está delante de su presencia. Porque yo me imagino una escena así, Dios está escuchando nuestras oraciones y uno hace un voto de confianza con Él, le dice, bueno Dios, yo voy a hacer esto, pero tú conoces mi necesidad, yo pido y ruego que hagas esto y como señal de ello voy a obedecerte, voy a hacerlo. Y Dios puede hacerlo, en su misericordia lo puede hacer, porque nunca es porque lo merezcamos, Dios lo puede hacer, pero el problema está en que nosotros siempre estamos esperando algo a cambio. Qué bonito es dar algo sin esperar algo a cambio. Qué bonito es presentarnos a Dios y decirle, tú más que nadie conoces mi necesidad, yo te podría pedir 1000 cosas, pero esas 1000 cosas quizá no las necesito, más tú sabes qué es lo que yo realmente necesito. Esa es la oración que puede tener un mejor valor delante de Dios. Ahí dice, si vas a prometer algo, más vale que lo cumplas. Que es mejor que hagas eso a que cumplas, a que prometas y no cumplas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos dimensionar que si yo hago un voto delante de Dios, es para cumplirlo. Que si a ti de pequeño te dieron una palabra, eres evangelista, eres pastor, eres misionero, eres un usado por Dios y Dios te va a llevar a muchas partes a que compartas, a que lleves la palabra, y resulta que ves tu vida de hoy en día y es todo lo contrario, pues entonces es tiempo de que tú hagas un alto en el camino y digas, quizás lo que yo estoy haciendo no es lo que yo debería estar haciendo ahorita. Quizás esos votos de confianza que le di hace muchos años a Dios y yo le dije, Dios, haz esto por favor y yo te voy a servir, y lo hizo y nos apartamos, o quizás lo hizo y seguimos yendo, pero resulta que no le hemos dado la oportunidad que Él nos cambie y que nos transforme. Porque una cosa, la decía Camila ahorita, y era, hay muchos que van todos los días a la iglesia, van todos los días a la iglesia y reciben y hacen esto y lo uno y lo otro, y allá en la congregación levantan sus manos, hablan en lenguas, inventan cualquier tipo de lenguas, hablan y uno los ve y dice, wow, este siervo está metido con Dios. Pero resulta que cuando cierra la puerta de su habitación hace cosas que le desagradan a Dios. Entonces la palabra de Dios dice, ese siervo de labio me honra, pero su corazón está muy apartado. Muchas veces, por la situación en la que vivimos, nos olvidamos que a veces estamos agradando a Dios con nuestras palabras, le estamos diciendo muchas promesas. Dios, yo te voy a ser fiel, yo te prometo y te prometo. Y es tanto que nos volvemos como en tiempo de política. Estamos ya a punto de iniciar estos tiempos de política en los que aparecen los mandatarios y aparecen aquí de tal partido, de aquí, de allá. Yo les prometo que si votan por mí, yo les prometo que si esto, yo hago esto y suben al poder y quizás no hacen nada de lo que prometieron. Y ese es un claro ejemplo de lo que sucede muchas veces con nosotros hacia Dios. Que nosotros todos los días nos andamos quejando, no, que el gobierno, es que eso le subieron al arroz, que le subieron a tal cosa, que es que esto está mal, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y yo me imagino a Dios también, pero es que yo le dije, ¿por qué no hizo lo que me dijo? ¿Por qué si le di? ¿Por qué no recibo? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo me imagino a Dios también en esa posición. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios no es un Dios que está señalando tu pecado, que está juzgándote por lo que eres o por lo que hayas hecho, también es un Dios que, como lo decía, es un Dios justo. Si tú prometes algo, cúmpleselo, porque las consecuencias cuando tú prometes algo a Dios y no lo cumples, es grave. Amén. Sí, es verdad. Y que muchas veces tenemos como, va a sonar fea la palabra, tenemos como el descaro de prometer y prometer
y prometer y prometer y prometer Somos políticos. y seguir prometiendo y nunca cumplir. Sí, Yo creo que el Señor ya se queda sentado como, y ajá, ¿y qué va a decir esta vez? sí. ¿Y qué me vas a prometer esta vez que no vas a cumplir? ¿Y sabes qué es la cosa, Elizabeth? Que, digamos, si los llevamos a la política, esos políticos le pueden repetir a uno cualquier cantidad de cosas y ya uno llega a un punto en el que dice, eso es pura mentira, ¿cierto? Entonces, qué feo llegar al punto en el cual uno le prometa cosas a Dios y intente convencer a Dios, intente llegar a su corazón, pero Dios diga, no, ya no. ¿Sí? A pesar de que Dios nunca se cansa, siempre va por ti, siempre está ahí. Lo hablaba con Camila mientras leíamos este pasaje, y es, solemos pensar y tener en nuestra mente que si estoy perdido, Dios va por mí, si estoy en un lugar que no es de su agrado, deja las 99, va por mí, me busca. Pero, ¿qué tal si le damos la vuelta a la moneda y decimos, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar para alcanzar a Dios? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a morir a mis sueños para yo ir detrás de las promesas de Dios? Porque nos convertimos en personas que le dejan todo a Dios y todo es Dios y Dios mío, yo no puedo hacer esto, pero tú sí, hazlo, y todo es hazlo. Pero ¿cuándo es que nosotros nos vamos a levantar y vamos a decir, no, yo voy a poner en práctica mi fe? Porque la palabra de Dios dice, la fe sin obras es muerta. Yo tengo que abrir mi boca, que tocar las puertas, que prometer y cumplir. Pero si resulta que solo estamos viendo a Dios como esa lamparita que la froto y ¡bum! Y sale, ay, yo quiero esto. No, de este color mejor. No, esto. Entonces ahí es donde dice lo que decía Jackson. Hola, padre. Sí, mira, no, es que me gustó este celular. Sí, azul. No, pero no, el más caro. Pero se nos olvida allá entrar en oración en nuestra habitación y, Padre, me está costando, esto me está doliendo, pero yo confío en tu promesa. Y que muchas veces, bueno, sí, lo que estaba diciendo Josu, que qué tan dispuesto está uno con Dios, porque uno siempre, o bueno, yo siempre he escuchado en las prédicas o hasta yo misma he dicho, no, pues que Dios está dispuesto a darle todo a uno porque Dios es muy bueno y Dios es bueno y Dios es bueno, ¿sí? Pero en cuanto a uno mismo, ¿qué tan dispuesto estoy a que cuando Dios me da una promesa, qué tan dispuesto está mi corazón a que pase lo que pase, sé que estoy confiada en esa promesa? Que quizás Dios le diga a uno, ok, te voy a cumplir esa promesa, te voy a dar esa promesa, pero tú vas a pasar por este proceso. Aquí es, ¿qué tan preparado estoy para recibir lo que le estoy pidiendo al Señor? Sí. Y que si a veces no se da es porque no estoy preparado. ¿Y qué actitud estoy tomando para Sí, recibirla? Exacto, porque el proceso no es como de que estoy a la espera de que esto suceda y ya, estoy a la expectativa, no. Dios lo pasa a uno por un proceso y no es un proceso fácil, es un proceso muy fuerte. Amén. Y hablando de Jefté, él pasó por un proceso Larguísimo. Duro. Durísimo. Sí. Entonces, dirán, que pero todavía no nos han dicho cuál fue la promesa. Ya escucharon cuál fue la promesa. Ahora vamos a escuchar cuál fue la consecuencia de esa promesa. Vamos a ir a la Biblia nuevamente. Dice, en Jueces 11, 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Qué dolor. La única. Era la única. La única. Qué dolor tan grande. Y mira que parece ilógico. ¿Cómo es que Jefté, sabiendo que no tenía más hijos? O sea, era muy probable que la primera que saliera era ella. Claro. Y ahí es donde uno ve que realmente fueron palabras que fueron por emociones y no por... Sí, Claro, y en la historia que pasaba al inicio, ¿no? Que lo echaron y no sé qué, y
me imagino yo que estaba en la mente de él, uno de esos va a venir a felicitarme Claro. primero. Quizás No. había una doble intención Sí, en esas sí. palabras. Y miren también. o sea, es que las palabras fueron clarísimas. Voy a volver a leer la promesa que él hizo. Dijo: y Jefté hizo voto a Jehová: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Qué duro, hermanos. ¿Cuántas veces? Uy, no. Yo les voy a contar algo acá. Leía y el Señor me traía recuerdos a mi mente. Yo decía: Señor, que no se enteren de esto. Y yo te prometo, pero Señor, te prometo que yo voy a ser una de las hijas mejores que tú tengas en la iglesia. Señor, te prometo que si no saben de esto, yo voy a servir más en la iglesia. Y uno es tan... Es confrontante. Sí, y yo leía y es que Jefté tenía la única hija y él dijo: el que salga a la puerta de mi casa. Eso fue como si le hubiera dicho al Señor: cuando salga mi hija, le faltó fue decir sí. que cuando salga mi hija, yo te la entregaré. Y es duro, es confrontante porque era la única hija. Y yo que soy bien chillona. Sí. Para los que me conocen saben que yo es confrontante porque tú saber que vas a perder algo valioso por soltar la lengua y hablar y decir: Señor, yo quiero esto, yo te doy esto. Y cuando el Señor se lo da a usted, darse cuenta que no lo puede hacer, pero que lo tiene que hacer porque fue una promesa. Que fue lo que le pasó a Jefté. Él no quería ya hacerlo. Él dice que rasgó sus vestiduras. Acá lo dice, miren, continuemos leyendo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractar. Cuando la vio, yo me imagino que el verla fue un recordatorio de lo que había dicho. Y dijo: la primer persona que salga Claro, a esa porque persona. la reacción de él fue como: ¡ay, hija mía! Y claro, y él pensando en esa palabra, "Ay, Dios Ha mío, sido ¿qué causa hice? de mi ¿Qué dolor". hice? Sí. Y ojo ahí, algo que aparentemente debía ser motivo de alegría permanente, que era que Dios les dio la victoria y algo que era bueno, no era malo, Dios le dio la victoria. Pero Dios también quería que él cumpliera la parte de su promesa. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Lo mencionaba ahorita Camila y yo no lo había visto por ese lado, pero es muy cierto. Quizá en su corazón había algo hacia las personas que quizá un día le dijeron: vete, ¿sí? No queremos que estés aquí. Y quizás él, pensando en ese desprecio, dijo: no, alguien tiene que pagar por eso que me hicieron sentir alguna vez. Pero no se imaginó, nunca pasó por su mente que iba a ser su única hija. ¿Qué pasa si hoy Dios nos dice: tienes que renunciar a tus sueños por seguirme? O quizás tienes que, como le dijo al joven rico: da todo lo que tienes y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Pero no estamos dispuestos a hacerlo. Y siempre va a ser con lo que uno más ama. Siempre. ¿Por qué? Porque dicen: Dios es un Dios celoso. Él su gloria no la comparte con nadie. Lo que le pertenece a Él es solamente a Él y ya. Pero muchas veces queremos darle lo que nos sobra. Dios mío, yo sé que hoy no me levanté a orar, pero mañana sí, y quizá un poquito más tardecito, pero voy a orar. Llega el día de mañana, me despierto y los afanes de la vida y no, tampoco oro.
y otra vez el día de mañana, pero Dios mío, yo te prometo y solo te prometo, prometo que yo me voy a esforzar y yo me voy a alejar de mis amistades, esas amistades que no me dejan hacer los trabajos, que en clase solo hacemos desorden, porque a mí no me conviene, entonces yo me voy a ir para donde están los de adelante y yo te prometo que voy a ser el mejor, pero resulta que en la entrega de boletines se tiró 10 materias y 2 están en 2.9 y nos volvemos ese tipo de personas que solamente ejercitamos nuestra boca, nuestra lengua. Por ahí dicen, cuida cómo te ves, tu vestimenta, cuida cómo hablas, cuida lo que ves, lo que escuchas, pero muy pocas personas se centran en, hey, cuidado con tu lengua, cuidado con lo que sueltas de tu boca, porque esa palabra va a producir un efecto en la otra persona, va a producir un efecto hacia Dios también, porque son palabras que se supone que deberían ser palabras sinceras y no palabras Amén. aparentemente buenas, ¿no? En cuanto a eso de que decía Josu, sí, yo voy a orar y no, que mañana, cuando yo le prometí a Dios que yo iba a empezar a orar, y yo decía, aunque me cueste, y yo cuento testimonio, aquí somos naturales, Sin filtro. sin filtro. Yo empezaba a orar y yo, Señor, gracias por esta mañana, eso sí, a las 5 de la mañana. Gracias por eso. Y yo, ¿Y si ¿cuánto me dormí? Y yo, 2 minutos. Bueno, Señor, voy a continuar. Y a los 20 minutos otra vez. Y yo, no, yo voy a continuar. Y así hasta que Dios fue fortaleciéndome en eso, porque de eso se trata, de que uno, aunque la carne sea débil, uno otra vez, y vamos otra vez, y ayer oré media hora, hoy voy a orar más. Claro, porque es mentira que no va a dejar de costar, Y siempre va a costar. Sí, Siempre va a lo que costar. nunca hice fue contabilizar, porque yo quizás yo decía, voy a orar hasta que de verdad yo diga, sí, se me acabaron las palabras, o quizás en algunos momentos 10 minuticos de reflexión, porque esto, bueno, prácticamente es como ir al psicólogo, ¿no? Que tienes esos minuticos de pensar y eso es una conversación con Dios real. Y eso nos pasa entre nosotros también. Aquí estamos haciendo una conversación. Amén. Y así debe ser. Amén. Entonces, cuidar muy bien lo que decimos hacia las demás personas y hacia Dios. Amén. Y yo quiero darles un pequeño detalle. En la Biblia, cuando las personas rasgaban sus vestiduras, era algo que tú decías, Señor, es terrible. Lo que le pasó a Job. Sí. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Dice, rasgó sus vestiduras, se rasuró su cabeza y se postró en la tierra. Ajá, y se vistió en ceniza. Él había perdido todo. La única diferencia fue que él no prometió. Y que es lo que los hace muy diferentes a los dos. Sí, claro. Las dos historias son muy distintas. Es muy triste porque él no pasó lo mismo que Abraham. A él sí le tocó entregar su hija. A él sí le tocó. Y dirán, bueno, en la Biblia no se describe quién era, qué nombre tenía la hija de Jefté. Pero me puse a investigar, a escudriñar la palabra. Y en el capítulo 34 describe que era hija única, porque lo acabamos de leer. En la Biblia no aparece explícitamente el nombre de la hija de Jefté, mas a ella la llamaron Seila o Sheila. Se le atribuye por tradición posterior proveniente de comentarios rabínicos y relatos apócrifos que intentaron darle identidad a la joven anónima. El nombre podría derivar del hebreo Shela, que significa pedida, solicitada o aquella que fue consagrada. Esa etimología es muy significativa porque la hija de Jefté fue literalmente entregada o dedicada por el voto de su padre. Claro. Y en la Biblia no lo dice, como dice, buscaban darle una identidad. Y entonces los hebreos siempre, que las personas israelitas y eso siempre tienen
nombres que tienen su significado. Entonces ese fue el significado que le dieron a ella, Seila o Shela. Ok, ¿cuál fue la reacción de la hija de Jefté Uy, al saber eso? vamos a leerla. Dice acá en la palabra. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y a los 2, la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Qué noble corazón y qué humilde corazón el de esa niña, ¿verdad? Un corazón muy valiente. Simplemente Porque aceptó. usted imagínese, a mí que lleguen y me diga mi papá. Ni muchas personas conocen a mi papá, es una persona espectacular. Papi, te amo. Saludos, papi. ¿Hasta qué necesita? Que mi papá llegue y me diga, hija, di un voto al Señor, le prometí que te iba a entregar en el Conociendo a holocausto. Elizabeth, papá, ¿usted está loco? ¿Qué? Si es que Yo le dije, papi, yo soy joven. yo le iba a decir, papá, sí. Vea, corrí, me desaparecí. Porque imagínense, yo digo, uy, no, muy valiente. Claro, la Muy disposición valiente. y el ser entendida en Dios, porque al momento en el que se la encuentra, él sin necesidad de decirle cuál había sido el voto con Dios, ella dice, si ese es el voto, hazlo como lo has dicho. O sea, le está enseñando al papá a hacerse cargo de lo que prometió. Que a pesar de que implicaba su misma vida, ella le dijo, cumple lo que prometiste. Amén. Y esta palabra yo creo que va para todos los que están escuchando en esta hora. Si por muchos años has dedicado tu vida a escuchar promesas, a recibir palabra, a ir a una congregación, a sentarme a escuchar palabra, recibir, irme igual, y así semana tras semana. Amén. Escúchame, el hecho de que tú escuches palabra, el hecho de que te puedas congregar, ese es un hecho inmenso para que hoy tú veas y reconozcas que Dios requiere un poco más que simples palabras, Amén. que requiere un acto de fe, que requiere un acto de confianza, y no confianza en tus capacidades, no confianza en lo que puedas lograr, alcanzar, sino confianza en Él mismo. Porque la confianza en Él es lo que te va a permitir visualizar y tener el panorama un poco más claro. Entender que puede que te arrebaten los bienes, así como a Job. Amén. Puede que te arrebaten a tus hijos, así como a Job. Puede que te arrebaten todo lo que El tienes, ganado. así como a Job. Todos sus bienes, toda tu comodidad te la arrebatan de un momento a otro. Y quizás puede pasar, pero cuando tú tienes el panorama de toda la situación, al final siempre vas a encontrar esa palabra que te dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa palabra es la que te sustenta en los momentos difíciles. Amén. Ya haciendo un aporte a lo que dijo Josué, en Mateo 5, 34 al 37 dice, pero yo os digo, es el Señor diciendo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Algo más que resalto en esta niña, bueno, la hija de Jefté, es que, bueno, además de tener ese corazón noble
y corazón, ¿cuál fue la otra palabra que dije? Bueno, ese corazón constricto y humillado ante Dios también de aceptar, pues también se nota que era una mujer que daba ejemplo, una niña Claro. que daba ejemplo, porque en el último versículo dice que empezó cada año, cada 4 días en el año, que le hacían conmemoración a la muerte de ella. O sea, Y ojo, se nota la que no recordaban. murió cualquier persona. No. Y aquí hay algo súper importante y es, bueno, quiero hacer un recorderis. Jefté fue hijo de una ramera. Una ¿sí? ramera. Empezando por ahí. Y la hija de Jefté le dio un gran ejemplo y una lección de vida al Amén. propio Jefté. Ujú. Y esto me lleva a mí a pensar en que por más que pasen las generaciones, por más que pasen abuelos, padres y vuelve otra vez hijos y tantas generaciones, podemos encontrar que cuando Dios da una palabra de una persona, Él cambia todo el historial, borra el historial generacional, cosa de que a mí me dicen, tú eres hijo digamos, yo digo, siendo Jefté, soy hijo de una ramera, pero aún así, el fruto de mi integridad, que en algún momento la tuve y quizás dispuse mi corazón para serle fiel, pero que hoy por consecuencias de no someter mi lengua a Dios, quizá me veo en la decisión de perder a un ser tan querido, de perder a esa persona especial, Amén. que quizás Dios en mi momento más difícil me entregó. No sabemos en qué condición él haya recibido esa hija, pero lo que sí sabemos es que quizás por toda su vida Jefté pasó por un terrible, lo llamaríamos actualmente un bullying, de tú eres hijo de una ramera. Tú no mereces estar ahí, y por eso sus familiares lo desecharon, le dijeron no eres apto para estar aquí. Pero resulta que el fruto de la confianza de él en Dios, resaltando lo bueno, fue que su hija pudo entender cuál era el llamado. Su hija pudo entender cuán grande es la importancia cuando damos un voto a Dios. Y ella misma fue quien se lo enseñó, porque él al verla, ella misma fue el reflejo, el recordatorio. Ey, Porque Claro, yo porque creo la que reacción- él ya no quería entregar. Por la reacción lo podemos Claro. ver, que él como que se quería retractar, pero Sí. ella Claro. como, ok, aquí estoy. lo dijiste. Lo único que lo pidió fue haces, tiempo. ¿sí? Sí. Exacto. O sea, ella nunca dijo, no, papá, piénsalo bien, pide por misericordia, porque lo podía hacer, Sí, podía claro. pedir misericordia, podía clamar y quizá Dios hubiera respuesto a esa oración, pero él entendió que él prometió algo y la hija le recordó, tienes que cumplirlo. Y a Amén. pesar de que le iba a costar, le iba a doler, pero tienes que cumplirlo. Amén. Dice acá, Jefté hizo una promesa con buenas intenciones, pero sin sabiduría. Y aquella promesa le costó lo más amado, su única hija. Ganó la guerra contra los amonitas, pero perdió la batalla del entendimiento. Lo que debía ser celebración se convirtió en lamento y su victoria quedó marcada por el dolor. Y acá, porque para que Israel haya tenido esa conmemoración cada año de 4 días, Israel tuvo que haber sido un impacto para Israel. Y yo pensaba cuando estaba leyendo, y Jefté tuvo fe en la palabra que él declaró, porque dice acá, no basta tener fe, hay que tener discernimiento, porque él tuvo una fe con una buena intención, pero le faltó discernir. Lo que decía yo ahorita, nosotros no podemos mirar más de lo que está a nuestra visibilidad, pero quizás si él se hubiera retenido a pensar, o sea, lo que le decía ahorita, si él se hubiera retenido a pensar, en mi casa vivo con mi hija, ¿quién me va a salir a recibir? Sí, o sea, era como Era algo lógico. lógico, sí, y algo él lógico. se apresuró. Por eso se llama promesas apresuradas. El efecto de las promesas apresuradas. Muchas veces
no sabemos, tenemos fe en algo, pero no sabemos discernir cómo es que debemos de hacer las cosas. Y Jefté es un claro ejemplo de eso. Sí. Es doloroso saber qué fue lo que hizo, doloroso, pero nos pasa. Tristemente nos pasa. Dios no pide sacrificios humanos, pide corazones obedientes. Amén. Por eso antes de prometer hay que conocer su voluntad antes de hablar. Hay que escuchar su voz. La única manera de conocer la voz de Dios es estar en intimidad con Él. Amén. Escudriñar las escrituras. Yo creo que yo soy muy partidario de que si quizá eres una persona que dice, ay, es que yo no he escuchado la voz de Dios, si yo lo quiero escuchar, que me hable al oído, pero si no tenemos la valentía de agarrar esa palabra, abrirla, escudriñarla, yo creo que no estamos en nada, porque es como esperar que mañana yo sea bendecido cuando quizá no diezmo, no ofrendo, ¿sí? Cuando no doy al necesitado. Dios no puede hacer crecer un árbol de maracuyá cuando yo sembré guanábana. Y Dios no puede, Dios puede todo, Sí. pero Dios no va a hacer algo por lo que tú no hayas orado o quizá no hayas clamado, no hayas intercedido. ¿Por qué? Porque las intenciones de tu corazón Él las conoce. Él conoce cuánto te ha costado sobrellevar una vida en integridad y quizá eres muy tentado en la carne y eres muy golpeado por esta vida. Pero a veces nos olvidamos que cuando las promesas de Dios están, lo único que Dios requiere es que nosotros estemos conectados siempre con Él. ¿Y qué manera de estar conectados? Que siempre escudriñando, nunca apartándonos de esta palabra tan hermosa que nos da. Amén. 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 Yo creo que ha sido un tiempo muy hermoso, muy divino, muy precioso. Hemos aprendido, yo sé que los oyentes aprendieron una nueva historia, así como yo miré, les voy a contar de dónde salió la historia. O sea, mi papá ya la había contado antes, pero yo me acuerdo que fue hace años y no le había prestado mucha atención. Esta historia la escuché, estábamos en el televisor viendo y hay un programa, se lo recomiendo a todas las que sean mamitas y tengan hijos pequeños. Mi primera Biblia se llama, es animada, es muy linda. Okay. Decía la promesa de Jefté, normal, entré y vi la historia y a mí me conmovió. Yo como les decía, yo que no soy chillona, yo me puse a verla y a mí me conmovió, yo lloré de solo pensar que la palabra de este episodio es de ser apresurado, de haber actuado en sus emociones y decir, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, y saber que iba a llegar el momento y que lo tenían que cumplir porque, o sea, Dios no se lo pidió. Sí, nunca. Pero por apresurado, ¿cuántas veces nos pasa? El Señor no nos pide que hagamos las cosas. Uy, Señor, así tampoco. Dios no nos pide que hagamos las cosas, pero nosotros nos apresuramos por estar corriendo, querer hacer más de lo que nos han pedido, nos estrellamos. Dios no nos pide, a todos los que nos están escuchando, Dios a nosotros muchas veces no nos pide que hagamos cosas, Dios no nos pide que entreguemos sacrificios, pero nosotros prometemos, Señor, si tú me sanas, voy a ayunar. Señor, si tú me sanas, cuando nosotros no necesitamos de prometer cosas, cuando nosotros los podemos hacer en agradecimiento al Señor. Muchas veces tenemos que entender que tenemos que sentar cabeza y decir, ok, Señor, tú respaldas lo que voy a hacer. Señor, tú respaldas lo que estoy a punto de querer hacer. Tú respaldas esta amistad, Señor. Tú respaldas este noviazgo. Ay. Y Él respalda todas las decisiones que nosotros tomemos. Yo creo que lo que prima en este caso y lo que a Dios siempre lo va a mover es la obediencia, ¿no? Y no es una obediencia por esperar algo a cambio, jamás. Es una obediencia con agradecimiento,
entendiendo que si pasa bien, pero si no pasa también, que si no pasa es porque no es la voluntad de Dios, pero si pasa, agradezcamos a Dios primeramente, disfrutemos de lo que Él nos da, pero nunca nos olvidemos de quién es quien provee todo en nuestras vidas, que no es por nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, que es porque su gracia nos respalda, siempre está con nosotros y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Nosotros no somos los mejores en lo que hacemos, pero si tú te vuelves el mejor en escuchar la voz de Dios, serás mejor en lo que haces. Amén. Serás siempre el mejor en tu trabajo, en tus estudios, porque cuando vivimos apegados a Dios, vivimos aferrados a Él, los frutos del Espíritu se van a ver reflejados en ti y esos frutos van a hablar por sí solos. No vas a tener la necesidad de hacer promesas que quizá no vas a cumplir, sino que simplemente tú te encargas de agradecer, obedecer y hacer su palabra viva en ti en todo tiempo. Amén. Yo quiero aportar algo aquí y es que, bueno, quizás las personas que nos vean, nos escuchen, dirán, no, ellos tres, mejor dicho, nos dan palabra porque son santos, nos dan palabra porque la tienen fácil, pero resulta que cuando nosotros damos palabra, Dios también, así como confronta a quienes nos escuchan, también nos confrontan a nosotros. Que esta palabra, como bien dice en la Biblia, es de doble filo. Y atraviesa a mí y atraviesa a ustedes. Y atraviesa a Josué y atraviesa a ustedes. Y atraviesa a Elisa y atraviesa a los que escuchan. Cami, yo sí quiero resaltar algo antes de irnos. Ya pues el tiempo ha transcurrido, pero antes de irnos, yo quiero agradecer por la vida de Elizabeth. Agradecer porque es una joven que a pesar de tanto está aquí, está luchando y peleando la buena batalla. Batalla que quizá Camila y yo ya pasamos por ahí hace algún tiempo y cosas que quizá ya hemos vivido, pero desde nuestra perspectiva queremos agradecerle a Dios porque es una joven que ha dispuesto su corazón para que Él haga su obra. Amén. Yo creo que es lo más importante en nuestras vidas. Y Elizabeth, esto te lo decimos con mucho cariño, apreciamos tu vida, bendecimos la obra que Dios hace en ti. Sabemos que lo que sucede en este tiempo es netamente para gloria y honra de Dios. Nosotros nos prestamos como instrumentos y le permitimos a Dios que obre, que se mueva. Yo sé que al igual tú también lo haces y queremos felicitarte en nombre de Camila y yo porque hoy asumiste ese compromiso de hacerlo, de preparar un tema, de meterte en el cuento y créeme que mi yo de 15 años te vería a ti y diría wow. Sí, claro. Porque son cosas que uno dice, en algún momento lo voy a lograr, en algún momento lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Y el temor es real, el miedo, los nervios son reales. Pero lo que también es real es que Dios promete estar con nosotros en todo tiempo. Amén. A Moisés le dijo, ve, yo llenaré tu boca, yo no necesito al más preparado, no necesito al más apto, no necesito que primero te prepares en homilética, que estudies teología, que seas la más preparada. No, Dios prefiere un corazón que esté dispuesto para Él hacer tu obra. Y yo creo que tú eres un reflejo de eso. Quería dejarte esas palabras y bueno, para Amén. que... Amén. Yo quería decir que eres muy, muy, muy valiente porque es que, bueno, nosotros estamos por encima de los 20 y Elisa está en los 15 años y a nosotros nos confronta porque lo que decía Josué, o sea, tuviera 15 años, wow, ¿sí? Y a veces nos sentimos como al mismo nivel tuyo, pero resulta que no, hasta podría decir que estás en un nivel más alto porque tienes 15 años y nos sorprende cada vez más, porque Dios te usa, Dios te confronta, porque dar palabra, lo que decía ahorita, no es simplemente, sí, sigan a Jesús, no, ¿qué está haciendo Dios en mí en este momento mientras estoy dando la palabra? Y es un reflejo en este momento, Amén. porque, exacto, dar la palabra también me predico a mí misma,
sobre lo Amén. que está pasando. Y Y- puedo dar un testimonio. Y gracias porque si Camila y yo estamos aquí es porque en algún momento yo por mi parte recibí un mensaje de una Elizabeth que lo creyó y dijo, lo voy a invitar y él va a estar y va a suceder y en algún momento yo dije, ok, no sé de qué manera funcione, no sé qué va a pasar aquí, pero yo decido seguir la voz de Dios. Amén. Y el estar aquí, el estar ahorita hablando de este tema, ver realidad las promesas de Dios, ver que Él es fiel, aunque quizá nosotros a veces como que nos vayamos por donde no es, podemos ver que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida y a veces no es necesario prometer que vamos a ser los mejores, no. Dios no busca los mejores, Dios busca a lo más vil para hacer cosas grandes con ellos. Amén. Y nos escogió a nosotros, a nosotros Amén. tres. En este caso nos está acompañando Josué Amén. en este episodio, pero damos gracias a Dios por sus vidas. Bendecimos también esta casa, sus padres, sus hermanos. Son una familia de bendición, los honramos. Amén. Y pedimos a Dios que Él sea cada día dándoles más de eso que perdura para siempre, Amén. que es su palabra y sus promesas. Amén. Yo siento que este tiempo ha sido de gran bendición. Yo les decía, disculpen porque yo soy muy llorona. Yo le decía a mi mamá, yo no sé por qué yo soy tan llorona. Yo lloro por todo. Eres Jeremías. Sí, el profeta llorón. Sí, la palabra me habla. Hoy cuando estaba estudiando el tema, yo le decía, ay, perdón. Yo le decía, Dale. Señor, perdóname porque muchas veces me apresuro. Muchas veces somos apresurados Amén. en decir yo voy. Y no sabemos si el Señor nos lo permite. Amén, así es. Qué bonito cuando sucede Y también, ese tipo de qué cosas. pena, también ustedes le preguntan a mi familia y mis papás lo dicen, yo soy muy apresurada a veces en decir yo voy a hacer esto. No sabemos si el Señor nos lo permita. A los que me escuchan, no sabemos si el Señor nos permite hacer las cosas que nosotros prometemos que vamos a hacer. Y siento que hay veces que yo me apresuro y el Señor respalda lo que muchas veces yo hago. Lo que decía Josué, en un momento estaba interesada en saber algo y le hablé. Y le dije, mami, yo quiero hacer esto. Y ella, está bien. Y yo le dije, no, pero le voy a escribir de una vez. Le voy a decir, le voy a llamar, le voy a decir que... Pero me dijo, ¿y por qué él se tiene que apresurar? Espere. Y yo le dije, bueno, mami, pero yo le escribí. Y bueno, gracias muchas veces, gracias a quizás mi actitud he conseguido muchas cosas, pero así mismo muchas veces me ha hecho quedar mal. Entonces uno se da cuenta que apresurarse muchas veces no lo lleva a ningún lado. Y bueno, para mí ha sido un tiempo de bendición. Amén. Ha sido muy hermoso. Ahí me disculpan mis lagrimitas de cocodrilo. No. No, Y- yo también soy muy chillona. Me hizo llorar a Ay, mí Dios también. mío. Ay, Dios mío. Es Aquí de vamos gran a quedar bendición. dos Jeremías. No, yo también cuando leo la palabra y me confronta duro tiempo Sí. y llore. Ha sido muy lindo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos alargamos un poquito. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida. Que esta palabra haya tocado su corazón, así como tocó el corazón de todos los que estamos acá en la cabina. Amén. Muchas gracias. En serio, el equipo Volver a su Diseño aprecia mucho a todos los que nos escuchan. Aprecia mucho a todos los que se toman su hora y a veces hasta más para escucharnos. Muchas gracias por las oportunidades. Cami, Josué, despídense. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, los que recibieron esta palabra de gran bendición, esta confrontación tanto para nosotros como para ustedes.
Los esperamos en un próximo episodio. Y es parte de ese propósito de este podcast, que es volver a su diseño. Esto le suma cada vez más, a cada día acercarnos más a ese diseño que quizá hemos perdido, pero que hoy nos vamos a casa, nos vamos a dormir, nos vamos confiados de que, a pesar de que las promesas de Dios puedan aparentemente tardar, Amén. todo es para volver a su diseño cada día más. Amén. Y esto Entonces, es nosotros somos Volver a su diseño. Chao, chao.